Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe, en un programa de RPP de diálogo con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Monseñor Castillo, buenos días. Buenos días a todos. Estamos en vísperas de un domingo en que en todas las iglesias se leerá un pasaje del Evangelio de Lucas, en donde Jesús una vez más enfrenta a algunos personajes saduceos que lo quieren pescar en falta. En realidad están buscando probar que él no conoce la ley, no conoce el Antiguo Testamento y buscar que diga algo, alguna tontería. ¿Quiénes son estos saduceos? ¿Por qué invocan una declaración de Moisés? Bueno, los saduceos tienen un largo recorrido. Empiezan siendo sacerdotes, digamos, principales después del exilio, basados en que David había tenido un sacerdote que se llama Sadoc, y usan, digamos, primero fueron los sadoquitas, y estos son los descendientes de los sadoquitas que se llaman saduceos, que, digamos, cogobernaron con el grupo macabeo, que también es citado hoy día en la primera lectura. Gobernaron cuando eso se transformó en una especie de dinastía, y en realidad es una especie de aristocracia sacerdotal. Ellos son los que, podríamos decir, mantenían el sistema de sacrificios y holocaustos y habían fijado a Dios como un ser completamente lejano, al cual solamente se puede llegar si hacemos muchos sacrificios y holocaustos y todo el día estamos culpabilizándonos y limpiándonos del pecado en forma, podríamos decir, de abluciones y de lavados, ¿no? Y esto es una cosa tremenda porque en realidad ellos imponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían cargar y a la vez vivían del dinero que la gente daba. De tal manera que eran la aristocracia muy rica y ellos había una cosa muy concreta, están tan bien en esta vida que afirmaban que no existía la fuerza resucitadora de Dios. Dios no podía resucitar muertos. ¿Por qué? Porque todo se consumaba aquí y esta vida era ya, si vivida con sacrificios, holocaustos, era el lugar, digamos, de la salvación, no más allá. Entonces, cuando fue el maltrato, la destrucción del pueblo de Israel durante el periodo griego, cuando los seleucidas invadieron y impusieron sus dioses, hicieron persecuciones muy grandes. Ahí tenemos una especie de primera figura del holocausto que después va a ocurrir con Hitler, ¿no? Y el pueblo fue muy maltratado y los hebreos, defendiendo sus tradiciones, si bien eran muy tradiciones religiosas, decían esta frase, ¿no? Yo no tengo en cuenta, le decían a los verdugos, porque tú no resucitarás para la vida. En cambio nosotros tenemos, ¿no?, nuestra esperanza puesta en aquel que resucita a los muertos. Y en este contexto hay estos saduceos que son una especie de, digamos, algunos de esos abogados un poco trampositos que a veces hay y que le hacen una pregunta relativa al matrimonio en caso de muerte de alguien. El hermano debe casarse con la viuda. Con la viuda, y le atribuyen esa frase a Moisés, ¿no?, que es la gran figura del pasado. ¿Por dónde es que lo quieren agarrar? Bueno, la idea es básicamente, bueno, una cosa muy concreta. La ley del cuñado significa levirato, ¿no? Y es que la persona, como era un pueblo de pastores, la persona que era relevante para la historia no podía quedar su nombre, no podía quedar en vacío. Entonces necesitaba siempre tener descendencia. El pueblo pastor necesita tener descendencia. Y entonces se le atribuía esa cadena de, porque aquí se mueren todos y la pregunta, digamos, de truco es ¿quién va a ser en la resurrección de los muertos? ¿Quién va a ser la mujer? Porque se han casado con todos. Se va a encontrar con dos hermanos que han sido sus respectivos cónyuges. Y entonces la respuesta de Jesús, habilísima, es, bueno, cuando sea la resurrección de los muertos, la gente no se casará, sino seremos hijos de Dios, ¿no? Y a la vez serán hijos de Dios y simultáneamente dice, seremos como ángeles. Esas dos ideas son muy interesantes porque la filiación de Dios es justamente eso que hemos meditado muchas veces, el centro de la propuesta de Jesús en la fe, ¿no? Dios es amor.
y todas nuestras relaciones son de amor y por lo tanto están más allá de los condicionamientos humanos. Nuestro destino es un destino de una comunicación total y completa en el amor, una vida plena se llama eso. Y no dice que seremos ángeles, sino como ángeles, en el sentido de que viviremos en presencia del Señor permanentemente en ese amor y que por lo tanto seremos incorporados en esto que después la Iglesia ha elaborado más hondamente a partir de los Evangelios, que es la Trinidad, ¿no es cierto? El Padre, vamos a vivir el interior del Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces los deja sin argumento, porque la resurrección no es un juego de realidades de acá que se prolongan. Sí, es bien demagógico preguntarle cómo va a ser esa esposa cuando resucite y se haya con sus dos maridos hermanos, ¿no? Porque ellos creen que el futuro se podía diseñar, si se decía resurrección, como una especie de geografía futura, que muchas veces hay personas que lo dicen, ¿no? Que ya identifican cómo va a ser el futuro, y eso es ahora, un misterio, ¿no? Lo que yo quisiera comprender, Jesús es un hombre joven que no tiene un mandato institucional. Él predica a partir de los 30 años sin tener estudios ni tener una legitimidad institucional y se enfrenta a lo que usted ha denominado una aristocracia sacerdotal. ¿Cómo se produce ese diálogo? ¿En nombre de quién habla él? Bueno, mientras que los saduceos se remiten a Moisés, porque por ser aristocracia sacerdotal, después del exilio se infla la figura de Moisés, ¿no? Jesús toma la misma palabra de Moisés, que está en el Antiguo Testamento, y cita una partecita de la zarza ardiendo, cuando se le presenta a Dios a través de la zarza y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está usando solamente el argumento de Moisés para demostrarles que ya en las palabras que Dios le dice a Moisés está presente la vida, el Dios de la vida que resucita muertos. En realidad la pregunta el truco es contra la idea de que Dios tiene capacidad de recrear las cosas, de crear y recrear. O sea, resucitar a los muertos significa por medio del amor, hacer que todo tenga vida y que por lo tanto todos los problemas puedan ser enfrentados siempre desde el punto de vista del amor gratuito y generoso, que es el que nos hace a nosotros también actores. Como ellos no eran actores de amor, sino actores de opresión, entonces a ellos les parecía que evidentemente Dios no tenía capacidad, sino la tenían ellos cada vez que dominaban. Y entonces Jesús está más bien diciendo: si nosotros tenemos amor, nuestra vida va a ser plena y vamos a vivir en esa plenitud. Y por lo tanto ese poder se actúa desde ahora. Y evidentemente eso presupone amar a la gente y no oprimirla y no maltratarla. Pero el pasaje del Evangelio de Lucas que estamos comentando pone en evidencia que es una cosa muy antigua, que hayan habido sacerdotes o autoridades religiosas que han usado su conocimiento de la Biblia para en realidad manipular y para quizás eventualmente no ocultar sus intereses privados. ¿Cuán severa tiene que ser la Iglesia cuando se hallan casos de sacerdotes que han cometido no solamente pecados desde el punto de vista teológico, sino delitos y crímenes? Sabemos los casos de pedofilia, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, el Santo Padre en eso nos ha ayudado muchísimo a aclarar. Hay un clericalismo generalizado en donde algunas personas, basados en ese poder que pretenden tener, cargan y destruyen a personas, y ante esas la Iglesia levanta su voz y dice: no vamos a encubrir a nadie más, como se ha hecho en el pasado. Y es un compromiso suyo como arzobispo de Lima a que la Iglesia nunca encubra a ninguno de sus miembros que haya podido no incurrir en delitos o crímenes. Así es, y en lo posible debe abrirse, cada vez que sucede algo así, una denuncia fiscal o hecha por la víctima o denunciada, y simultáneamente en la Iglesia se le tiene que suspender, aunque sea momentáneamente, hasta que se esclarezca, y una vez que se esclarece, evidentemente se tendrá que tomarse una medida más grave. Lo que podríamos esperar en el caso de sacerdotes
es que ellos reconozcan su falta y pidan perdón, en vez de este espectáculo de negación que hemos visto, por supuesto que de todo el mundo, políticos y demás, negar la evidencia y al final ser condenados y seguir negando. Lo que se espera de un sacerdote es que pida perdón a Dios y a la sociedad. Y luego se dedique su vida a reparar el daño habido, que muchas veces es un daño irreversible, pero que requiere de una vida de penitencial, por eso, de servicio, para que esto se repare y las personas queden de alguna manera resarcidas, no solamente económicamente, sino humanamente. Y lo mismo con las instituciones, ¿no? Estamos en un camino muy importante para que toda la constitución interna, inclusive de las organizaciones de la vida de la Iglesia, puedan estar normadas y se garantice siempre que se pueda prever también para estos casos no ocurran, ¿no? Porque muchas veces nos hemos descuidado de eso. Estamos en este momento estudiando porque nosotros hemos encontrado que no se había puesto ningunos reglamentos a nada. Vamos a ver cómo hacemos ahora para que eso pueda evidentemente traducirse. Estamos en los primeros meses, pero eso es urgente y necesario. Y lo mismo para el caso, digamos, de la sanción. Yo lo he dicho con toda claridad, yo no voy a permitir encubrir a nadie, ¿no? Necesitamos, eso es parte del Dios de la vida, pues, el Dios que resucita muertos, que levanta a la gente que está caída, que ayuda a las personas para que todos vivamos en felicidad y nos hermanemos y pidamos perdón ante circunstancias graves y reparemos también. Y eso, inclusive en la época de Bartolomé de las Casas, se llamaba restitución in solido, ¿no? Una restitución de por vida. Yo creo que nos vamos hacia una iglesia básicamente acompañadora y resucitadora de tantas heridas que existen. En todo caso, desde dentro y desde fuera de la iglesia se percibe una necesidad de referencia moral, que hay una palabra, el que cometan un error que lo reconozca y que no busque naturalmente impunidad. Vamos a ir a una pausa, si me permite, Monseñor. Vamos a escuchar después al Papa, que va a comentar un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en que San Pablo visita Atenas, que es la gran capital cultural del mundo clásico, y en donde creo que no tiene mucho éxito en el discurso que él da, justamente por el tema que ha mencionado usted, el de la resurrección. Pero vamos a una pausa y después escuchamos al Papa comentando el discurso de San Pablo en Atenas. Siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron
y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Bueno, San Pablo era muy audaz. Ir a Atenas, que había visto predicar a Platón, Aristóteles, las grandes escuelas, varios siglos de una tradición filosófica, matemática, científica, historiadores, escritores, autores de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. E ir ahí y decirles, he visto que hay una estatua al Dios desconocido. A ese Dios que ustedes adoran sin conocer, yo vengo a revelarlo. Así es. Hay que ser audaz para hablar en esos términos. Sí, porque yo creo que Pablo ahí muestra, que lo muestra desde el principio de su ministerio, esa capacidad de comprender que el Evangelio debería ser anunciado sin condiciones previas, en diálogo concreto con las condiciones y vidas que la gente tiene y sus creencias. Y en este caso con la racionalidad, si quieres, filosófica, ¿no? Y es interesante porque él se la pasó por toda la ciudad mirando hasta que encontró esa tumba al Dios desconocido, ese monumento al Dios desconocido. Y por ahí se metió, que es un modo de dialogar, digamos, con la gente como es, no como uno la quisiera, pero como es, y a partir de ahí surge la aventura de la misión. Es un Pablo misionero. Uno de los problemas que tenemos hoy día en la iglesia es que nos imaginamos el mundo de acuerdo a que los católicos ya pensamos. La gente debe ser de esa manera, de esta otra, y entonces yo no dialogo, sino es que aceptan esas condiciones que le llaman, ¿no?, valores irrenunciables. ¿Qué hace Pablo? Esos valores que nosotros consideramos irrenunciables son para justamente anunciarlos con delicadeza, porque es Jesús y su amor y la entrega generosa que él ha tenido la que anunciamos, no otra cosa. Y por lo tanto viene para todos. Y allí entonces se entronca con lo bonito e interesante que hay en cada lugar. En ese diálogo no se tira el agua sucia con el niño adentro, sino se escoge al niño y se recupera para poder entrar en diálogo. Por eso es que lo que pasa es esto, y es que como él les dice: atenienses, veo que son ustedes los más religiosos de los hombres, ¿no? ¿Ya? Y ahí dice lo de la tumba. Entonces, él capta que hay una cierta religiosidad y por ahí quiere meterse, y resulta que creían que había hablado de Jesús y la resurrección, y entonces creían que resurrección era una diosa más. Entonces es una época probablemente posfilosófica, en donde ya la religiosidad se había metido un poco. Yo me acuerdo cuando en San Marcos todavía eran las discusiones sobre filosofía, etcétera, y después de un tiempo uno era a San Marcos y todo el mundo era religioso, ¿no? Eso pasa hoy día, por ejemplo, ¿no? Hay mucha religiosidad en la propia universidad. Ahora, el Papa enfatiza mucho que él quiere ir a una gran capital pagana. Así es. Y los mira sin hostilidad. Eso es. Incluso él habla de inculturación, porque el cristianismo es expresado en los términos culturales de los griegos. Incluso Pablo cita a un poeta griego que es en realidad panteísta, y dice: en él nos movemos, existimos y somos, que no corresponde con la doctrina cristiana. Si alguien dijera eso citando a un poeta panteísta, sería considerado un hereje. Así es. Es claro, y es el tema que hemos hablado en semanas pasadas, por ejemplo, la comprensión de cómo la madre tierra tiene una importancia muy, muy grande en la orientación de los pueblos amazónicos, por ejemplo, y hay que dialogar con eso. Y eso tiene un sentido muy grande, porque sabemos que el Padre Dios es el creador de todo, pero nos ha dado la tierra, que hay que respetarla. Y llamarle madre es una manera de decir, como se dice también en la madre naturaleza, ¿no? O sea, son expresiones... Pachamama. Pachamama no son expresiones definidas, son expresiones aproximativas para comprender el respeto que hay que tener por ciertas cosas que le hemos perdido el respeto, ¿no es cierto? Y entonces el diálogo con las culturas es muy interesante, para mí es con la técnica, ¿no? Nosotros, típico de los jóvenes nativos del mundo digital, que son como nativos de una cultura diferente a la de nuestra generación. Y en donde hay que acoger las cosas interesantes, pero luego hay que ver que no es una diosa técnica también, ¿no? ¿Ya? O sea, en este momento, por ejemplo, casi vivimos absolutamente sumergidos en una especie de ambiente creado virtualmente, sobre el cual
nadie pone en cuestión cosas y es necesario poner en cuestión algunas. O por ejemplo ese mito que hay de que solo los ingenieros y los empresarios saben perfectamente todo lo que hay que hacer y el pueblo no sabe nada. También eso es un prejuicio. La gente tiene una experiencia concreta de lo que está pasando y tiene mucho que decir. ¿Qué hacemos? Dialogar con los técnicos, pero dialogar también con la gente que sufre la técnica o que la aprovecha, pero está sumergida en ella, ¿no? Por ejemplo, un valor muy importante ahora, en el que el gobierno por lo más quiere poner un acento con su plan famoso, es la competitividad. Eso es bueno para la economía, es bueno para nuestras empresas, pero no necesariamente para todos los aspectos de la vida. Estar en competencia con los demás es algo que nos priva de mucho. Mira, tengo una anécdota muy linda. Hay un antropólogo que va a una zona, digamos, de África y les dice a los chicos, les voy a dar esta canasta de frutas para que ustedes corran, el que llega primero se la come. Y los niños empezaron a correr, pero no corrían compitiendo, sino corrían todos juntos de la mano. Llegaron, ¿no? Agarraron todos llegaron iguales, agarraron la canasta de frutas y la repartieron entre ellos. Y entonces le dije, ¿por qué han hecho eso? Si uno podía ganar todo, le dije, porque nosotros pensamos que iba a sentirse mal el otro. Así que hemos decidido, ¿no? Porque estamos enseñados a compartir lo que tenemos. O sea, el tipo se sorprendió, ¿no? Porque las categorías que usa un pueblo sencillo, evidentemente están en relación a su hábitat y a las concepciones que se tiene de tradición, que son muy importantes y son humanas, y que, por ejemplo, en nuestro caso, en el sistema humano actual, marcado por la técnica y por la competitividad, siendo un elemento importante, a su vez, si uno exagera en esa competitividad, todo el mundo entonces empieza a destruirse los unos contra los otros. Entonces hay un aspecto humano fundamental que está latente allí, que es necesario rescatar, a veces en negativo, a veces en positivo, ¿no? Monseñor, muchas gracias por sus explicaciones sobre los saduceos, sobre Moisés, sobre el matrimonio de las viudas, sobre la resurrección y sobre la presencia del apóstol Pablo en Atenas. Sí, esperemos que el Señor nos permita a todos, como peruanos, como cristianos, el poder siempre confiar en la resurrección y en la esperanza que eso tiene. Y no solamente la esperanza esperada, ¿no? La que uno puede prever, sino la esperanza esperante, la que, digamos, no podemos prever y sin embargo es un don, ¿no? Muchas gracias por su presencia en RPP, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido una nueva versión de Diálogo de Fe. Que tengan todos un feliz fin de semana.